Buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Gracias por la invitación, profesor Riad. Pues nada, a los efectos de esta conversación de hoy se me ocurrió que podía ser interesante traer algunos aportes puntuales vinculados a los esfuerzos, algunos esfuerzos se han desarrollado en función de tratar de normar un poco los procesos de reducción de riesgos de desastre y voy a tratar de traerles tres resultados muy rápidos de algunas experiencias concretas que hemos desarrollado trabajando alrededor de estos temas, particularmente en el contexto de América Latina y el Caribe. Le puse como nombre, como aporte sobre investigación aplicada a la reducción de riesgos de desastres, algunas experiencias y retos no resueltos. El primero de los aportes que yo quería traerles realmente se resume en un estudio que nosotros desarrollamos desde la Universidad de los Andes entre finales de los años 80 y más o menos el año 93, 94. Era un trabajo que trataba de entender un poco cuáles son los procesos que hacen posible la institucionalización para la reducción del riesgo de desastres en el contexto de América Latina y el Caribe. Yo trabajo en estos temas desde hace muchos años. Empecé trabajando desde el quehacer de la preparación y la respuesta, en las eh, organizaciones de rescate, los equipos internacionales que salíamos a apoyar ante algunos desastres. Y luego poco a poco pues me fui metiendo ya desde una perspectiva un poco más académica, tratando de entender. ¿Por qué los procesos de institucionalización tienen las características que tienen en nuestra región? Y en el marco de eso estuvimos unos años trabajando este tema desde una perspectiva de teoría de organización. Y nosotros encontramos que habían algunos problemas de fondo que parecía que hacían muy difícil la sostenibilidad de los esfuerzos que alrededor de este tema se tienen que dar. La investigación fue de varios años, yo no puedo mostrar aquí todos los resultados, pero sí quisiera resumir brevemente algunos aspectos interesantes, porque me parece que son fenómenos que estamos comenzando a ver ahorita nuevamente en Venezuela después de un nuevo gran desastre, ¿no? Entonces, inicialmente vale la pena entender que la complejidad que está detrás de la reducción del riesgo de desastres eh, realmente abruma a ratos. Cuando uno se pregunta qué hay, qué hizo posible que se generara nuestro último desastre, uno se topa que las respuestas son complicadas. No es solamente un tema de ingeniería o de urbanismo, es un tema de cultura, de institucionalidad, de política. Y para el caso de sociedades, digamos, poco estructuradas, lo que nosotros llamamos sociedades poco estructuradas, la gestión del riesgo es un tema realmente muy complejo y uno fácilmente puede equiparar que hacer gestión de riesgo de desastre es prácticamente hacer gestión de sociedad. ¿Por qué tratar de definir dónde y cómo desarrollamos cualquier cosa que queramos desarrollar en función de promover procesos de desarrollo? Y en la mayoría de nuestros países, y no hablo solamente de América Latina, mirando experiencias que hemos tenido en otros continentes, tú te das cuenta que el problema comienza a construirse cuando esos procesos de desarrollo, esas inversiones se hacen de espalda a las dinámicas propias del territorio. Un tema que nosotros estudiamos en aquel momento tenía que ver cómo eran las respuestas de los estados a nivel de América Latina, tratando de generar de alguna manera soluciones al tema del riesgo de desastre. Las bases que en ese sentido se identifican, las bases para institucionalizar respuestas ante el problema del riesgo de desastre, suelen siempre aparecer en general, ¿no? Ante cualquier tipo de problema que se presenta en la sociedad. En la sociedad se reclama educación, se reclama salud, se reclama transporte, se reclama comunicaciones, servicios públicos. Ante cada uno de esos reclamos, por lo general, los estados responden con respuestas institucionales. Crean unos aparatos, crean unas estructuras, crean unas leyes, crean unos mecanismos, y esos mecanismos se insertan en la sociedad, particularmente en un ámbito de la sociedad que es el que clama por esa solución
y que nosotros llamamos sector social receptor, y se entiende que en un primer momento esa forma de respuesta institucional le resuelve de alguna manera esa necesidad a ese sector social receptor. Pero a rato nos olvidamos que es ese mismo sector social receptor el garante de la sostenibilidad de la respuesta que da el Estado en el tiempo. Entonces, este tema es importante plantearlo porque cuando nosotros miramos cómo se dan los procesos de institucionalización y la manera y las dinámicas del sector social receptor en América Latina alrededor del tema de los desastres, uno puede identificar que hay un escenario más o menos común en todos nuestros países que va más o menos así. De un momento para otro irrumpe el desastre. Nadie estaba preparado, el evento nos apabulla, no tenemos realmente cómo responder, priva eh, la improvisación, se generan una gran cantidad de problemas. La realidad es que en la medida que el problema entonces impacta, se comienzan a generar en la mayoría de nuestros países respuestas institucionales. Se comienzan a generar entidades, digamos, provisionales, autoridades, que mientras tanto, ante la carencia de un mecanismo que responda, hagan cosas. Este ejemplo se ilustra muy bien, por lo menos con lo que ocurrió en Caracas en el año 67 con el terremoto. Pero esto aplica, lo hemos visto que ocurre desde México hasta Argentina, ¿no? Después del gran evento, entonces se comienzan a generar procesos de fortalecimiento institucional y se da una situación curiosa que es que en la medida que se van generando esos procesos, el problema, el clamor original que venía del sector social receptor, que en ese momento es prácticamente la sociedad toda, es el país todo que se indigna al ver esas noticias y ver esas imágenes en televisión y todo el mundo habla del evento. Entonces se comienza a dar una situación en donde el proceso de fortalecimiento de esa institucionalidad va como creciendo, mientras que por las dinámicas, digamos, de la autoorganización, el problema va de alguna manera diluyéndose y llega un momento en que esa respuesta institucional y esos marcos legales llegan a su máximo. Eso lo hemos medido para el caso de los países que estudiamos y eso puede darse más o menos en un momento que está más o menos entre 2, 3, 4 años después del impacto original. Fíjense que en el caso del terremoto del 67 es curioso, o sea, se da el terremoto en el 67, se generan autoridades, unos mecanismos, en el 69 se crea una forma institucional como importante, que era Funda Social, ya hoy desaparecida, pero que tenía como unas responsabilidades importantes en el tema, se crea Funvisis y es hasta el año 71 que se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil, que fue la primera forma institucional para la reducción, para la preparación y respuesta. Realmente era el enfoque en aquel momento ante el tema de desastre y esos son 4 años después. Lo mismo podemos hablar de lo que pasó con el Sistema Nacional para la Reducción, Atención y Reducción de Desastres de Colombia, que termina llegando, digamos, a instalarse 2 o 3 años después del desastre de Armero, que es el que los potencia, y así en distintos países. Entonces, lo que se llega a dar es que en algún momento, cuando esos aparatos alcanzan su máximo, el sector social receptor se volatiliza, se desaparece. La gente se la traga el día a día, la gente comienza a preocuparse por otros temas que son mucho más de la cotidianidad y esos aparatos quedan de alguna manera sin ese elemento que ancla una demanda permanente y que garantizan la sostenibilidad de los esfuerzos que en esa institución se dan en el tiempo. Hemos estudiado en este sentido que, claro, entonces viene cualquier crisis económica en los países, cualquier, por lo menos en el caso venezolano, cualquier baja en los precios del petróleo, entonces a la hora de cualquier coyuntura y económica, a la hora de tú sacrificar, pues es fácil intuir si tú le vas a quitar presupuesto, no sé, al sector salud, que está en huelga y no están atendiendo sino emergencias en algunos hospitales,
o a una gente que está allí esperando un terremoto que puede ser mañana o puede ser dentro de 50 años. Eso genera entonces una situación en donde esos aparatos institucionales van diluyéndose, se van asfixiando, se van haciendo cada vez más pequeños. Hay un fenómeno muy interesante que no muestro aquí, particularmente con respecto a los aparatos de preparación y respuesta y articulación y coordinación, que es un fenómeno de mutación institucional, en donde los entes que en principio se crean para trabajar en preparación y actuación en caso de desastre, terminan mutando y convirtiéndose en instituciones de atención de emergencia. Entonces tú los ves que tienen ambulancias, que tienen carros de bomberos y ahí se genera un solape un poco raro entre lo que hacen unas instituciones con respecto a otras, pero de alguna manera se da una especie de, como de darwinismo institucional en donde la entidad se ve en la necesidad como de abocarse a hacer otra cosa que tiene demanda en el día a día para garantizarse un sector social receptor que permita que, bueno, que él se mantenga en el tiempo. Pero el quehacer propio, los verbos asociados a lo que es el fortalecimiento de las capacidades para hacer preparación, respuesta, reducción de desastres, de alguna manera disminuye. Eso genera una especie como de desfase y esto te reitero, lo hemos evidenciado en distintos países, en donde tú ves que hay un desfase de alguna manera en el momento en que impacta el desastre, es la línea azul, ¿verdad? Entonces, la capacidad, digamos, institucional estaba como en el suelo, comienza a levantarse poco a poco y cuando ya va creciendo, los efectos del desastre van desapareciendo y luego, bueno, llega un momento máximo en donde, como no hay sector social receptor, vuelve a decaer y luego vuelve el desastre y nos vuelve a agarrar, pues, descalzos. Este es un tema que yo siento que es un reto muy importante para garantizar la sostenibilidad de estos esfuerzos en el tiempo. Yo estuve de alguna manera involucrado en algunos procesos de estos de reingeniería institucional alrededor de estos temas en algunos países de la región y es un tema sumamente difícil. No se ve del todo claro cómo tú lograr la sostenibilidad que estos esfuerzos exigen particularmente desde la perspectiva de garantizar la existencia de un sector social receptor. Hay algunas aproximaciones, hay algunas ideas, pero hay un problema de fondo que de alguna manera se deja ver de este modo y hace que cada vez que uno se... Y este es un tema que no solamente, te reitero, es de los países del tercer mundo. Lo hemos venido mirando también de una manera interesante en algunos estudios de caso, por lo menos en Estados Unidos y en algunos casos de Europa con que he venido trabajando. Entonces, eh, el tema de la gestión de la reducción del riesgo de desastre, que es una iniciativa que en Venezuela como que logra un espacio muy importante, esto de trabajar en gestión de riesgos y avanzar y tener institucionalidad y marcos legales, siempre fue promovido, siempre lo promovimos desde una perspectiva de que los desastres son de alguna manera una manifestación sintomática de problemas no resueltos del desarrollo, del modelo de desarrollo que tenemos. La reducción de desastres no puede entenderse como lo que tiene que hacer el Estado ante una especie de coyuntura, una falla en la Matrix, en donde de alguna manera tenemos que hacer unas cosas porque ocurrió algo que realmente no era inesperado. No, realmente si uno lo ve con un poquito de perspectiva, uno se da cuenta que los desastres que afectan a Venezuela son, como decía, como se ha dicho, pues el doctor José Grace, siempre le recuerdo la palabra, que son eventos, siempre son detonados por eventos de reconocida recurrencia histórica. Es- Y los problemas, las facturas que tenemos que pagar siempre están asociadas a formas insostenibles de ocupar y de desarrollar sectorialmente inversiones en los territorios,
Esencialmente porque están de espaldas a las dinámicas que esos mismos territorios caracterizan. En ese sentido, se ha dicho que un buen modelo de gestión de riesgos debería garantizar o caracterizarse por estar orientado por una visión de Estado que entiende que tenemos que desarrollar modelos de desarrollo en sintonía con las dinámicas del territorio que se ocupa. Y en el marco de eso, por lo menos se distinguen cuatro grandes entes que entienden muy bien el rol que juegan en cada momento de la reducción del riesgo. Por un lado están las instituciones del desarrollo, obviamente, que tienen que saber dónde y cómo invierten en función de esto. Los actores del conocimiento generando todos los diagnósticos y las metodologías y las formas de hacer bien las cosas. Los actores sociales que tienen que estar conscientes de la importancia que estos temas tienen, particularmente a la hora de tomar decisiones políticas y a la hora de formar parte del diseño y la implementación de soluciones que esto demanda, y unos entes de respuesta, pues que hacen lo que tienen que hacer cuando no logramos reducir o evitar el riesgo. En el caso venezolano, parecía que nosotros teníamos que enfrentar un modelo que se parece un poco al que tenemos a la derecha, en donde el esquema que se manejaba es una versión de Estado como bastante torpe alrededor del tema, y que entienden el desastre como una coyuntura. Y no como un problema de sostenibilidad que no sabemos manejar en el tiempo. Hay una especie de hipertrofia en los aparatos de respuesta, donde se entiende que este es un tema de los bomberos y la protección civil, cuando los bomberos y las protecciones civiles no construyen escenarios de riesgo, ellos no tienen capacidad de hacer eso. Los actores sociales entienden a medias este tema. Comúnmente las instituciones de desarrollo, pues totalmente ausentes. Em, Esos actores comúnmente no saben, no entienden muy bien de qué manera yo como director de vialidad, de transporte, de educación, en cualquier nivel de gobierno, qué es lo que en concreto yo tengo que hacer a la hora de instrumentar las acciones que desarrollo sectorialmente en este tema. Y los actores del conocimiento, penosamente hemos jugado un papel, sí, somos una pierna, en el caso venezolano, como de un atleta de alta competencia, realmente muy destacadas las capacidades, pero de alguna manera desconectada del aparato. Porque ese conocimiento que ahí se genera, pues sirve para publicar papers, para publicaciones en revistas arbitradas, y para ir a congreso, pero realmente muy poco se toma en cuenta para efectos de tomar decisiones políticas, definir agendas de actuación. En este sentido, yo quisiera mencionar brevemente en este punto una experiencia que se dio en Venezuela sobre el tema de cómo el sector científico-tecnológico pudiera apoyar la reducción de los desastres. Esto se dio a raíz del desastre de Vargas del 99. Vale la pena recordar que ese desastre coincide con el nacimiento de lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y las personas que estuvieron al frente de ese proceso jugaron un papel importantísimo al frente de la respuesta que se dio a este desastre, ¿no? Destaca ahí el trabajo que hizo el doctor Carlos Genatios y la doctora Marianela Lafuente. Y ellos desde el principio entendieron que en ese proceso de consolidar ese ministerio era fundamental que uno de sus programas bandera fuera un programa de investigación aplicada a la reducción del riesgo de desastres. Ese programa llevó el nombre de Programa de Gestión de Riesgos y Reducción de Desastres. Tenía como objetivo desarrollar un conjunto de estrategias e instrumentos de carácter científico y tecnológico que permitieran a las comunidades e instituciones nacionales mejorar sus capacidades de reducir el riesgo de desastre. eh, y ese programa se sostuvo esencialmente en dos grandes productos. Un primer producto fue el Programa Nacional de Reducción de Desastres, que partía de un diagnóstico nacional de cuál era el problema, qué es lo que hacíamos mal, dónde están los principales inconvenientes, y luego tamizar de todos esos problemas que estaban allí identificados, cuáles de aquellos problemas eran susceptibles de ser mejorados con productos de la ciencia y la tecnología. Para el desarrollo de este programa, fue convocado inicialmente como coordinador del mismo el doctor Raúl Esteves, que me contenta mucho que Raúl nos acompañe el día de hoy,
y yo acompañé el proceso en un primer momento como un asesor y poco después intercambiamos los roles, yo asumí la coordinación y Raúl estaba como asesor, pero entre los dos nos vimos de alguna manera al frente de este reto, decir, bueno, avancemos en esta iniciativa. Entonces, claro, nosotros veníamos del sector académico, lo primero que nos tocó hacer es, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo articulamos una iniciativa que tiene tantas aristas y tanta complejidad asociada? Y en ese sentido, los primeros 8 meses, 7, 8 meses de trabajo, nos dedicamos a hacer un gran consenso nacional, una amplia consulta con expertos de distintos espacios, algunos de los cuales nos acompañan el día de hoy, como Daniel Salcedo, como Michael, bueno, varios de los que están aquí, recordarán aquellos esfuerzos que se hicieron a principios de este siglo. Fueron cerca de 52 reuniones de trabajo, cientos de participantes, muchas instituciones nacionales, internacionales, y se llegó finalmente a un programa en el que se identificaba que para el caso de Venezuela, habían 12 ejes temáticos en donde era necesario desarrollar esfuerzos. Esos ejes eran, bueno, multidisciplinarios, obviamente, se identificaban grandes retos en temas de educación y capacitación, en temas de mejorar los inventarios y la zonificación de riesgo, la evaluación y reforzamiento de edificaciones, temas de riesgo y gestión pública, indicadores, mecanismos de control de calidad y control de gestión, riesgo y líneas vitales, fortalecimiento de instituciones de respuesta, bueno, etcétera, habían varios, ¿no? Hay uno que quiero mencionar porque lo mencionamos, lo voy a mencionar al final, que tiene que ver con una serie de trabajos que se tienen que hacer para mejorar un poco los fundamentos legales y organizacionales e institucionales que necesitaba contar el país para avanzar en esta temática. Realmente el estudio, el trabajo que se hizo esta es una matriz que penosamente probablemente no vale la pena ni no la deben leer, pero esa matriz lo que mostraba era un poco la manera como estructuramos el esfuerzo. Se identificaban las 12 ejes temáticos, que es esa línea morada arriba, y para cada eje temático llegamos a identificar una serie de problemas muy concretos que se tenían resolver. Eran metodologías, eran formas de diagnósticos, eran software, eran herramientas de control de gestión pública, y cada uno de esos temas se fueron eh, lanzando digamos, en los llamados que se hacían públicos a convocatorias de proyectos para atender esas temáticas. Algunos resultados de aquel estudio, bueno, esta imagen que ven a la mano izquierda es el llamado que se hacía en la prensa nacional en aquel momento. Esta fue la convocatoria del 2001, luego creo que hubo uno en el 2002. Fueron solamente dos convocatorias que dieron a hacer. Y pues ante aquellas convocatorias se recibió una inmensa cantidad de propuestas de distintas universidades, centros de investigación venezolanos, y pues muchas de ellas pues no fueron, no calificaron, pero sí se financiaron una serie de estudios que en mi opinión y en la opinión de varios especialistas fueron aportes muy interesantes, ¿no? Algunos de los estudios que ahí se financiaron, ustedes los pueden ver allí, e inclusive los links de descarga de algunos de esos resultados se pueden accesar hoy por hoy en la página web del SIGIR. Ustedes se meten en el SIGIR y pueden ver entonces en la sección de recursos algunos trabajos que se hicieron con respecto al diagnóstico de la vulnerabilidad de escuelas, un trabajo maravilloso que hizo el INME de la UCB, al frente estuvo el doctor Oscar Andrés López, bueno, también miembro de número de la academia, bueno, en temas de represa, una serie de proyectos realmente muy útiles. Se aprobaron unos 37 proyectos de aquella iniciativa. Ahí están los montos en bolívares. Yo realmente no soy capaz de decir cuánto era eso en dólares para tener un estimado hoy, pero sí llevábamos de alguna manera un control para tener una idea de lo que se estaba desarrollando. Entonces, lo que yo quería mencionar con respecto a este tema, a esta iniciativa, es que
En este momento, obviamente, por distintas vías, a mí me han venido contactando, inclusive algunos son entidades internacionales, algunos actores del país, como para volver a arrancar desde cero con diagnósticos y qué vamos a hacer y cuáles son las prioridades. Y yo digo, es una pena que creo que sería muy importante que se tomase un poquito de tiempo para revisar lo que fueron estas iniciativas y estos esfuerzos que en algún momento se hicieron. Porque bueno, fueron muchísimas horas de gente muy valiosa, tanto venezolanos como de distintos países, que ahí se hicieron una serie de recomendaciones y una serie de priorizaciones. Yo creo que vale la pena por lo menos revisar lo que esta experiencia pudo haber sido. No quiero decir de que sea una experiencia perfecta, probablemente nos equivocamos en un montón de cosas, pero creo que es muy útil mirar qué fue lo que se hizo, por lo menos para no repetir los mismos errores, si ese es el caso, ¿no? Entonces, todos estos resultados, por lo menos de ese esfuerzo, se hizo un programa nacional, un programa nacional con el diagnóstico, y yo creo que muchas de las cosas lo hablaba con Raúl hace una semana. Muchas de las cosas que se dijeron en aquel momento, que estaban inspiradas en el gran desastre de Vargas de diciembre del 99, creo que son perfectamente aplicables a este nuevo gran desastre de La Guaira del año 2026, ¿no? Y finalmente, yo quisiera mencionar, ya para cerrar, algo muy breve con respecto al marco institucional, porque de alguna manera el título de este encuentro tiene mucho que ver con el tema legal e institucional. Y fíjate, Venezuela no escapa a esa dinámica regional con que yo comencé a plantearles, de que todas nuestras leyes, todos nuestros saltos hacia adelante en la institucionalidad han venido siempre precedidos de grandes desastres. Esta tabla recoge un estudio que yo hice para una consultoría internacional que hice para una entidad del Reino Unido que justamente llegaban a Venezuela en algún momento, todavía no había este desastre, esto fue hace 3, 4 años, pero en el marco de la crisis humanitaria espantosa en que estaba sumido el país, se trató de definir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar el marco legal? Entonces, es interesante reconocer que en Venezuela se hicieron esfuerzos interesantes para trabajar desde un abordaje un poco más integral el problema del riesgo de desastre. Uno de los primeros pasos que yo creo que en este siglo se dieron fue el cambio que se dio en la ley que creó lo que hoy es el Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. Antes se llamaba Sistema Nacional de Defensa Civil y venía desde el año 71. Ese marco legal venía con algunas modificaciones, pero a raíz de lo que fue el terremoto del 67. Inclusive se mantuvo luego de otros desastres como menores, pues como el sismo de Cariaco, o sea, ahí no hubo cambio, pero a raíz del desastre de Vargas se hace ese cambio en el marco legal y ahí se generan algunas pautas importantes que se consideraron útiles. Y en el mismo año 2000, 2001, bueno, mencionaron hace poco a Virginia Jiménez. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Virginia Jiménez con una comisión que era una antigua comisión de la Asamblea Nacional vinculada al tema de la reconstrucción de Vargas. Esa subcomisión estaba como desapareciendo, pero ahí nos topamos a unos actores que nos invitaron y nosotros hicimos ver que era muy importante generar una reglamentación que no mirara el problema que teníamos delante solo a partir del desastre, sino que se mirara y se normara a raíz del riesgo. Y a partir desde la mismo finales del año 2000-2001, comenzamos a hacer un esfuerzo muy marcado para tratar de lograr que en Venezuela existiera una legislación que recogiera algunas pautas vinculadas a la reducción del riesgo de desastre. Esa ley finalmente se logró aprobar en enero del año 2009 y es la Ley de Gestión de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos que actualmente opera en Venezuela. Esa ley obviamente fue una ley sumamente difícil porque es una ley que
se mete en el quehacer de un montón de instituciones, es un tema complicado, pero esa ley se aprobó y esa ley es ley hoy por hoy, o sea, es una ley vigente. Pero en algún momento, hace unos 3 4 años, me tocó hacer les dije, esta consultoría para esta entidad del Reino Unido. Hicimos un análisis de todo el articulado, tanto de esa ley como de la ley de protección civil, y nosotros nos topamos con que en aquellos artículos que señalaban responsabilidades específicas en que el Estado tenía que hacer cosas, el nivel de incumplimiento de la ley era el del 92%, y en la ley de protección civil el nivel de incumplimiento estaba por encima del 50%. Entonces yo en algún momento le hice ver a aquellos actores y a otros actores internacionales con los cuales el SGIR apoya proyectos de investigación y apoyo en el país, eh, que es muy difícil cuestionar el marco legal venezolano porque es que las leyes no tienen oportunidad de demostrar si son buenas o son malas. O sea, realmente la ley, en muchos de los casos, lo que dice la Constitución pareciera que está bien, lo que dicen muchas de nuestras leyes pareciera que está bien, pero el trama es que si no, sencillamente no se cumple, porque no, entonces la culpa no es de la ley. Hay que mirar el problema desde otra perspectiva, hay que ver qué es lo que estamos dejando de lado, ¿no? Entonces, pues nada, ese era un tema que yo quería como compartirles a ustedes alrededor de esta experiencia que llegamos a tener. Y pues nada, el reto que tenemos ahora es tratar de ver cómo lograr que la ventana de oportunidad para avanzar en estos temas y que se va a abrir en Venezuela sin lugar a dudas en los próximos 2, 3, 4 años, tratar de hacerlo lo suficientemente, de la manera suficientemente inteligente como para garantizar que no repitamos de nuevo esos ciclos y esos principios de retorno a cero y que pues nos toque volver a pagar una factura tan espantosa como lo que hemos pagado recientemente a raíz del terremoto del 24 de junio, en algunas décadas adicionales en el futuro. Y pues ya para cerrar, yo les puedo comentar que la experiencia que nosotros tuvimos en el diseño e implementación de esa agenda está recogida en varias publicaciones. Yo inclusive, a mí me han pedido en algunos países presentar la experiencia, cómo se llegó, de qué manera se generó. Yo creo que hay varios libros que recogen ese material, pero uno en que creo que eso está disponible en la red. Es un capítulo de este libro que se llama Climate Events and Disaster Mitigation, From Policy to Practice, y ahí se recoge como mucho más detalle que lo que he podido presentar aquí, lo que fue aquella experiencia. Y pues nada, espero que al final mi mentor Raúl Esteves, que nos está acompañando, pueda decir cualquier elemento que se me haya pasado en el marco de esto que les he descrito hasta ahora. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.